Presidenta, pero al no tener esa duda, es necesario ya desalojarlos, ¿no? Si, No. no. No vamos a desalojar. No, porque eso es lo que quieren. A ver, ¿no se acuerdan del desalojo que hizo Peña Nieto de los maestros en Zócalo? Con la policía de la Ciudad de México, de la policía de Mancera. Tengo una inquietud, sobre todo por la integridad de las compañeras reporteras. Hoy no va a lanzar balones, ¿verdad? ¿Perdón? No va a lanzar balones. Aprovecho, porque ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera. Es un compañero de comunicación social, pero ni viene armado ni nada, sencillamente, porque es importante aclarar. Se vieron a otros dos expresidentes, también Zedillo ha estado muy activo. ¿Esto de qué manera contribuye a la política del país, Presidenta? No, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Presidenta, el mensaje a la disidencia magisterial sería ese: no hay dinero, no hay manera de aumentar el 100% al salario. Hay muchas otras cosas que ellos están solicitando que tienen que ver con las mesas tripartitas. Falta de este alcalde. No, de hecho, utilice ese tipo le pedí al secretario de Seguridad que revisara el caso. Primero, la actitud, que siempre hemos hablado de la humildad, no prepotente, no soberbio, y la entrada a este lugar pues fue con una enorme soberbia, totalmente falta de humildad. Y además pues que llegara con personas armadas pues también, y además mostrándose con armas largas pues también no, consideramos que no es propio. Mande. Pues que vuelvan a poner la imagen. Sí. Así va a quedar el puente. Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190,000 millones de pesos en el sexenio. Y incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud. Nos faltaría la inversión en educación, que también estamos desarrollando, y por supuesto la inversión en programas de bienestar, que alcanza en un año la inversión de cerca de 79,000 millones de pesos. Entonces, como ven, es una inversión histórica para Veracruz. Queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente, al pueblo de Veracruz. Ese es el primer anuncio. El segundo es que esta zona de Majahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo. Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades. Pues estos son los dos anuncios del día de hoy, 5 de junio de 2026. Adelante. Vamos, si quieren, primero en Veracruz, acá. Muy buenos días, Presidenta. Bienvenida a Veracruz y a todo su gabinete. La verdad es que es impresionante los anuncios que acaba usted de dar. Le pedimos que venga más seguido. Antes de hacerle dos preguntas muy interesantes sobre este tema, tengo una inquietud, sobre todo por la integridad de las compañeras reporteras. Hoy no va a lanzar balones, ¿verdad? ¿Perdón? No va a lanzar balones. Bueno, entrando en materia. Recientemente se firmó… Por cierto, aprovecho, porque ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera. Es un compañero de comunicación social que siempre está con nosotros y que se acerca, pero ni viene armado ni nada, sencillamente, porque es importante aclarar. Es un compañero de comunicación. Sí, parte de las fake news. Bueno, recientemente se firmó en Seúl, Corea, un importante convenio entre la empresa Ursus Energy y la coreana Samsung
Nos gustaría que usted o la secretaria de Energía nos ampliara un poco la información, porque la inversión estimada podría ser por $2,200 millones en Coatzacoalcos para construir una planta de gas. De gas licuado, sí. De gas licuado, de lo cual pues nuestra gobernadora sabe mucho de esto. Y sobre todo en el mismo tema, preguntarle si esta es la solución a la falta de gas en nuestro país, sobre todo para reactivar la industria petroquímica que nos acaban de anunciar. ¿Y de dónde viene ese gas? La importación, exportación, tomando en cuenta que el gas vale el doble en el Pacífico que en el Golfo y cruzarlo puede dejar el mismo margen que producirlo. La pregunta también es si se va a hacer el ducto oceánico y si se va a mover gas en tren. ¿Quieren contestar sobre...? Con su permiso, Presidenta, en el listado faltaron también las inversiones de electricidad y dentro de eso también las de gas natural. Está programado la extensión del gasoducto del sureste, va a iniciar su construcción este año y conecta a San Fernando, y ese gasoducto trae una inversión de aproximadamente $177 millones, o sea, alrededor de más de 3,000 millones de pesos. Y está por inaugurarse también la planta de ciclo combinado de Tuxpan. Esa planta de ciclo combinado va a generar alrededor de 1,000 megawatts y estamos programando la inauguración por parte de la presidenta en este año. Estamos pensando que en diciembre la gobernadora nos ha acompañado a la verificación de las obras. Entonces está también toda la parte de electricidad que en efecto se surte a través de gas natural. Y este es un proyecto que está planteado para uno de los polos de desarrollo que también está en proceso. El gas está garantizado tanto para las plantas de ciclo combinado como con la construcción y la extensión del ducto del sureste, que es este gasoducto que vamos a construir. Gracias. Perdón, no me presenté. Gilberto López Chión, del diario Notisur y Olmeca Multimedios. En el tema de las obras hidráulicas, Presidenta, en esta región nos parece de lo más trascendente la construcción del acueducto Cangrejera. La pregunta es si va a pasar por el puente Cuatza 3 o por el túnel, y bueno, pues o va a ser un cruce independiente. ¿Qué altura o galivo tendrá el Cuatza 3, el puente? Y si permitirá la navegación aguas arriba hacia Minatitlán. Nada más ampliando un poquito porque ya lo dijo. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Estamos trabajando en equipo con Comunicaciones y Transportes. Están trabajando los equipos técnicos y se está por definir la solución. Tenemos hasta el momento dos alternativas. Por un lado, que la infraestructura del tubo se pudiera colocar adosada al puente. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que pueda tener su propia infraestructura de cruce para el río. Sobre todo lo que lo va a determinar es el asunto de los tiempos en los que estaría lista esta obra. Ya vamos muy avanzados y estamos por tomar esa definición técnica. Gracias. Gracias, director. Una última pregunta, Presidenta. La decisión tiene que ver con que, como saben, como lo explicó Jesús Esteva, el puente va a llevar su tiempo. Son alrededor de 3 años. Entonces estamos viendo para que el acueducto pueda estar antes, porque si no, pues sería más de 3 años para el acueducto. Entonces están haciendo esa evaluación, tanto costos como tiempos. Gracias. Una pregunta quizás suene un poco superflua, pero podría ser muy importante, y además tengo una propuesta. ¿Cómo se va a llamar el puente Cuatza 3? Pues aquí la gobernadora nos va a dar el nombre. Lo vamos a poner aquí a consulta. Últimamente, bueno, por ser la primera mujer presidenta, nuestra orientación es que lleven nombres de mujeres en la historia. En el caso de Baja California Sur, el paso a desnivel que acaba de inaugurarse se llama Glorieta porque era una glorieta de las mujeres libres de Baja California Sur. Y vamos a ver aquí, para darle un nombre de una mujer de la historia de Veracruz. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos por acá, a ver, Carlos.
Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿por qué es importante retomar la industria petroquímica y de fertilizantes? Incluso hemos visto que Coatzacoalcos pues luce un poco deteriorado y es el ejemplo de las afectaciones de la reforma energética que se dio hace unos años, Presidenta. Todo el neoliberalismo tuvo el objetivo de acabar con Pemex y toda su línea de producción, su transformación. En la época de Zedillo, justamente, se dividió artificialmente la petroquímica entre petroquímica básica y secundaria, con la idea de que la petroquímica básica la produjera Pemex y la secundaria fuera privatizada. En realidad era un absurdo porque en el mismo complejo había la producción de petroquímica básica y secundaria. Entonces eso generó muchísimas distorsiones y acabó prácticamente por cerrar la petroquímica en nuestro país. El objetivo ahora es recuperarla. El petróleo y el gas natural tienen dos usos, digamos, o dos principales usos. Uno es para energía, los petrolíferos que vienen del petróleo, gasolina, diésel, turbocina, combustóleo, coque. Y el otro tiene que ver, o el propio gas natural, que hay que quitarle el azufre para que pueda ser utilizada. Y hay otra que tiene que ver principalmente con los condensados de gas natural, una parte de petróleo y una parte de gas, que es la petroquímica. La petroquímica en realidad le da mucho más valor que la parte energética. Y Coatzacoalcos y toda esta zona sur, y también el norte, el Escolín, que también producía fertilizantes y pues prácticamente quedó en un nivel muy, muy bajo, pues fue abandonada, porque aquí era pues el centro de la producción de petroquímica. Ahí trabajaba Rocío. Le voy a dar la palabra para que pueda platicarnos. La idea es que la petroquímica se reactive con la producción nacional de gas y condensados. No se trata de importar para producir petroquímicos. Obviamente, si falta algo de materia prima se puede importar, pero esencialmente es fortalecer la producción de condensados de gas natural que permite entrar a la producción de petroquímica. En un esquema, en un caso de inversión pública y otra de inversión mixta, que es la característica que hemos desarrollado en este sexenio, en donde no se cede la concesión, sino sencillamente se permite la inversión privada en un esquema completamente distinto y no leonino, como lo que eran los contratos público-privados. Entonces, el objetivo es recuperar la petroquímica. Este proyecto lo lleva el ingeniero Carlos Lechuga, que es el director de Pemex de transformación. Y vamos a iniciar pues este año con toda esa recuperación. Rocío, no sé si quieras comentar algo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como lo explicó, la petroquímica es la que tiene mayor valor agregado en la industria de la transformación. A mí me gusta platicar que nosotros en México llegamos primero a nivel mundial, antes que China, antes que Estados Unidos. México llegó primero a la petroquímica. Aquí, conocido como el emporio industrial de la petroquímica, se desarrolló el primer complejo petroquímico más grande en una sola línea, que fue Cangrejera. Independientemente que Pajaritos, pues bueno, el complejo más antiguo, pero la Cangrejera fue el primer complejo de una sola línea de construcción, el más moderno del mundo. La política energética en petroquímica, Pemex, maravillosa, porque exportábamos etano, etileno, polietileno, acetaldehído, que ya, bueno, ese producto ya no se hace, estireno, todos los productos petroquímicos, y la balanza comercial en México era muy alta. La política neoliberal que implementa pues prácticamente Miguel de la Madrid empieza a cerrar plantas y cadenas productivas. Pero no nada más fue a la petroquímica,
porque yo le agradezco muchísimo, presidenta, a usted, a todo su equipo, que rescatemos esto. Estaba muy bien distribuido el país, como lo está planteando la presidenta, fertilizantes y petroquímica. Fertilizantes. Para el campo de México estaba una planta en el norte, en Camargo. Entraba el gas, producían fertilizante y toda la zona norte del país se le daba fertilizante. En el centro había una planta de amoníaco en Salamanca. Y en Salamanca lo desaparecieron. De hecho, pues la refinería absorbió, desapareció la planta de amoníaco y eso servía para todo el Bajío. Y lo más grande, pues era Caco-Soleacaque, donde se producía también el amoníaco, la urea. Entonces, de esta manera había fertilizante para todo el país, con amoníaco que es petroquímico. Y los complejos que ya se desarrollaba, pues estaba Pajaritos, Cangrejera, se construye en los 80s, finales de los 80s, el complejo Morelos. Pero la política energética que se implementa en el neoliberalismo fue acabar con esto, quitarle inversión y deterioraron una infraestructura muy valiosa, porque ya se invirtió en hacer complejos, ya se invirtió en hacer plantas. ¿Y qué pasa? Empiezan a importar los petroquímicos. Para la gente que nos escucha, ¿qué es un petroquímico? Lentes, policarbonato es petroquímico, los plásticos, las fibras textiles, el poliéster, todo eso viene de la petroquímica. Hoy el país que tiene más petroquímica en el mundo es China. Y precisamente, entre otras cosas, su crecimiento viene de ahí. Entonces, yo le agradezco mucho, lo felicito en su política energética, esta continuidad de recuperar la petroquímica es muy importante porque el de industria tenemos petróleo, tenemos gas y sabemos trabajar. Entonces, felicidades, presidenta. Presidenta, Por acá. perdón, preguntarle, Carlos. ¿cuál va a ser su agenda con motivo del Mundial? Sabemos que va a haber la inauguración en el Zócalo, pero si tiene previsto reunirse con algunos jefes de Estado, ¿quiénes son los que vendrían al país? Si tiene contemplado abanderar a la selección mexicana, si ya tiene una posible agenda con el rey de España, ¿cómo va a ser su agenda? Si les parece, lo platicamos el lunes, todo, porque viene algunas personalidades, las vamos a recibir en Palacio Nacional. Ya lo platicamos. ¿La selección el lunes, también va a todo, Palacio Nacional? El lunes lo platicamos con todo detalle. Y también preguntarle, ¿han reaparecido los expresidentes, no solo por la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador? El fin de semana se vieron a otros dos expresidentes, también Zedillo ha estado muy activo. ¿Esto de qué manera contribuye a la política del país, presidenta? No, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Zedillo hace rato que ya no aparece. Apareció criticando al gobierno. Después Fox y Calderón aparecieron en un evento partidista en Chihuahua. Y el presidente López Obrador apareció con una carta antier, hace 2 días. Es distinto. Y es una visión distinta, son 2 proyectos de nación. Como lo dije ayer, agradezco las palabras del presidente López Obrador a mi persona y hace un análisis de lo que él considera lo que está pasando hoy en la relación de Estados Unidos con México. ¿Qué reportes le dieron de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación sobre el diálogo con la CENTE? La CENTE Van a informar ellos lo van a informar más tarde. Y por último, preguntarle si va a retomar este modelo de mañaneras foráneas. Sí, vamos a retomarlo los viernes. Igual como lo hacía con el tema de seguridad. Sí, así es. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Buen día. De este lado, a ver, ¿quién? A ver, la compañera allá atrás.
Gracias, buenos días. Zaida Chiñas de Balance Media Group y de la Jornada de Veracruz. Preguntarle, aprovechando que está el director de Pemex y la secretaria de Energía, sobre el tema del Pozo CREM 1 en Las Chuapas. Se cumplen 3 meses que está pues colapsado y que está incendiado, y bueno, pues las comunidades de esta zona han estado pues señalando que están sufriendo mucha contaminación, y si bien es cierto les están llevando pues medicinas y seguimiento médico, pues ellos están pues pensando en las repercusiones medioambientales, ¿no? A propósito del tema del medio ambiente, y de qué medidas se van a tomar y cuándo va a dejar de incendiarse este pozo. ¿Quieren comentar? Adelante. Sí, es un pozo exploratorio que tuvo incidente hace 3 meses, como señalas. Se está llevando todos los suministros para apagarlo, no está descontrolado. Se está atendiendo a la comunidad y a partir del próximo lunes es que vamos a empezar con los trabajos para sofocarlo y esperamos terminarlo en 2 semanas. Gracias. Y ya mi segunda pregunta sobre el tema del corredor interoceánico. Bueno, pues se habla de que ya se van a reactivar los cruces nuevamente con una empresa. También hablan de que ya va a reiniciar el proyecto sobre las zonas, los parques industriales o los polos del bienestar. ¿Cuándo ya podríamos estar viendo pues que ya empiecen a construir en estos polos? Gracias. Bueno, son 2 temas. Uno, el interoceánico está funcionando para carga. Por seguridad, en este momento no está funcionando para pasajeros. Y lo vamos a presentar pronto, pero les adelanto. Vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas, las curvas más pronunciadas que están ya llegando hacia Salina Cruz. Esta semana o la próxima entrega la empresa TÜV sus recomendaciones para la seguridad del uso del tren para pasajeros. Una vez que entreguen estas recomendaciones, inician todos los trabajos, tanto de mejora operativa, si es necesario también de alguna rehabilitación de algunos tramos del interoceánico. Pero vamos a iniciar ya muy pronto, me adelanté por la pregunta, un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las Orejas de Conejo, y justo donde fue el accidente del interoceánico, para evitar estas curvas pronunciadas y darle mayor seguridad. Entonces yo creo que en unas 2 o 3 semanas ya estamos en condiciones de informar cuándo iniciaría la operación para el tren de pasajeros. Como lo comentamos en su momento, el lamentable accidente que ocurrió, hubo una resolución técnica de la Fiscalía y se apoyó a todas las familias que lamentablemente o perdieron a un familiar o resultaron heridas del accidente. Todas tuvieron una reparación integral del daño. Bueno, ese es un tema. Sobre los polos de bienestar, hay 2 justamente aquí en Coatzacoalcos. Estamos trabajando porque requieren llevarles lo que se llama la última milla, el acceso al tren hasta los polos, el acceso de caminos, gas, agua y todo lo que se necesita para su desarrollo. Justamente nos está ayudando Jorge Mendoza, el director de Banobras, para hacer el plan maestro de todos los polos de bienestar del sur-sureste, que son 14 polos de bienestar que lleva la Marina, y estamos trabajando pues prácticamente cada 15 días para fortalecer los polos. Hay oportunidades, promesas, inversión, no promesas, más bien planes ya de inversión en alrededor de 5 de ellos. Pero de todas maneras, para su desarrollo mucho más rápido, necesitamos llevarle la última milla y en eso estamos trabajando. En el Coatzacoalcos 1 lo tenían asignados una serie de empresas, 4 empresas, y a la hora de hacer todos los estudios resultó que tenían una cantidad de ductos muy importante en el subsuelo.
Entonces se tuvo que cambiar el proyecto y ahora pues está reasignando el Coatzacoalcos 1 para un nuevo proyecto. Bueno, vamos de este lado. A ver. Hola, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. En primer lugar, Presidenta, preguntarle, el día de ayer el ICE dio a conocer esta detención de Enrique Martínez relacionado con el caso Ayotzinapa. ¿Qué tan relevante es esta detención y por cuál vía sería enviado o trasladado a nuestro país, Presidenta? La Fiscalía va a dar más información. Es una persona que tiene una orden de aprehensión. En realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaba haciendo pues una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona y se encuentra pues la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México. Y ya la Fiscalía puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante. Esta es una de las dos personas que usted había pedido, ¿no? No, estamos pidiendo de otras dos personas. Uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México. A propósito de este tema, Presidenta, la semana pasada se dio a conocer o se descartó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, pudiera regresar a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Al salir de Palacio Nacional, el representante legal de los familiares nos decía que se iba a buscar otros mecanismos internacionales u otras organizaciones similares al GIEI para colaborar en las investigaciones. ¿Qué organizaciones o cómo sería este mecanismo internacional, Presidente? El GIEI como tal desapareció. Ya no es un grupo que en su momento estuvo asesorando a los padres o a la investigación y como tal desapareció. Hay algunas personas con las que siguen teniendo contacto los padres que participaron en este grupo. Nosotros preguntamos a Naciones Unidas, al Alto Comisionado de Derechos Humanos y su representación en México, si se podía tener acceso a expertos. Ellos consideraron que estas personas que habían participado no podrían ser traídas por Naciones Unidas y en todo caso estarían dando cuál es su visión de los expertos que pudieran venir a apoyar. Ha habido muchos avances en la investigación, pero antes de poder dar conocimiento de ellos, pues tenemos que tener autorización de padres y madres de Ayotzinapa, de los jóvenes desaparecidos, para poderlo dar a conocer los avances en la investigación. Presidenta, en un segundo tema, el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. También el secretario de Estado Marco Rubio se refirió a las elecciones en Colombia. Dice que Estados Unidos trabajará para unas elecciones libres y limpias en la segunda vuelta ya en Colombia. El secretario de Guerra también tuiteó ayer él señaló que rechaza los intentos de derrocar al presidente de Bolivia. ¿Qué lectura le da esta serie de declaraciones, acciones del gobierno de los Estados Unidos? Pues como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Los pueblos del mundo, cada pueblo tiene que decidir quién los gobierna, cómo se gobierna y cómo resuelven sus problemáticas. Esa es la posición de México y no solamente es por convicción, sino porque así está en la Constitución de la República. Finalmente, Presidenta, aprovechando que está la fiscal del Estado de Veracruz, preguntarle qué avances hay sobre la búsqueda de Roxana Guzmán, quien fue privada de su libertad aquí en esta entidad. Con permiso, Presidenta. Gracias, muy buenos días. Para la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como para el Gobierno de Veracruz y sin duda también por instrucción también de la Presidenta, han sido prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora Roxana, porque más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique,
No debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda o localización de una mujer. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tomado esta Fiscalía? Nos hemos abocado a las entrevistas a familiares, personas cercanas a la víctima. Se está realizando el análisis todavía de videograbaciones para que nos han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento, lo que a su vez nos ha permitido llevar recorridos de búsqueda en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichiapa, con la participación de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, en una plena coordinación de los 3 órdenes de gobierno, tal y como lo instruye de manera cotidiana nuestra gobernadora en las mesas de seguridad que encabeza. Además, se están realizando una serie de trabajos de inteligencia sobre las comunicaciones vinculadas a la víctima. Estas son las acciones que se están tomando desde la Fiscalía y, reitero, es prioritaria la labor de búsqueda de la comunicadora Roxana. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Con su permiso. Adelante. A ver, acá. Si quieres, espera el micrófono para que te puedan escuchar a distancia. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días. Gerardo Enríquez, el Pollo, de Coatzacoalcos, en la zona sur. Ya lo comentó mi compañera, pero comentarle también del tema en la pasada administración federal. Hubo 3 proyectos prioritarios importantes en la zona sur de Veracruz, entre ellos el corredor interoceánico, el proyecto del corredor transísmico y la clausura del basurero de Las Matas. De ellos, usted nos comentó que, bueno, el corredor, el tren interoceánico no está funcionando en el aspecto de pasajeros. En el aspecto de cargas sí ha habido 2 cargas importantes. Bueno, se va a dar ahora en los primeros meses de junio el traslado de vehículos. Funciona todos los días. Sí, pero de carga. de menor importancia. Bueno, sí, una carga. No necesariamente, pero en efecto Sí, viene una de vehículos. Viene una de vehículos importante para esos primeros días de junio, pero en el tema, por ejemplo, del basurero de Las Matas, todavía se sigue tirando desechos ahí en ese sector. Había un proyecto para instalar un relleno sanitario regional en la zona sur de Veracruz. No sé cómo está ese paso, o si nos podría explicar la gobernadora. Creo que ya está muy avanzado, gobernadora, para la instalación de este proyecto sanitario, porque actualmente los desechos de Coatzacoalcos, bueno, se siguen arrojando allí en Villa Allende y, bueno, la población se ha quejado de que es un foco de contaminación. Si nos pudiera explicar. Gracias. Sí, desde el sexenio pasado se pidió que se reubicara la zona de tiradero donde es Minatitlán, Cozoleacaque y Coatzacoalcos. Coatzacoalcos ya compró su predio, ya van a empezar, están poniendo la membrana para hacer lo correspondiente. Minatitlán y Cozoleacaque, ayer precisamente me hacían una propuesta de un centro de transferencia para que en el centro de transferencia poder dividir los desechos y ya se tiene un lugar en Cozoleacaque. Falta una parte muy importante. Ahí vamos a participar en la consulta, porque la zona donde está el predio que cumple con todo, hay que hacer la consulta social. Las matas se remedió, una gran parte de las matas estuvo en remediación en el sexenio pasado y ahí ya se le pidió a Minatitlán prácticamente que pues ya no puede tirar los desechos, pero es un tema en donde se está trabajando fuerte. Gobernador, ¿no así nos podría explicar dónde está el relleno que se está trabajando, la colocación de membrana aquí en Coatzacoalcos? Sí, es en 5 de mayo, Cangrejera. No, es por Cangrejera, exactamente, Cangrejera. es por allá. ¿Previo Rebozo? No sé cómo se llama, pero es por allá, exactamente. Ok. Gracias, presidenta. Le agradezco. Gracias. A ver acá de este lado. A ver aquí. Presidenta, buenos días. Israel Aldave del Grupo Fórmula. Insistir en el caso de la compañera periodista desaparecida. Las investigaciones o estas entrevistas que han tenido con sus familiares, con sus personas cercanas, ¿tiene que ver directamente este levantamiento con la labor periodística? Pues hasta que no se hagan todas las investigaciones no podemos
saber realmente cuál es la causa. Lo importante en este momento es encontrarla. Y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue pues, levantada por estas personas que todos vimos en un video. Pero lo más importante en este momento es la búsqueda. Presidenta, y en este sentido, Veracruz es catalogado por la organización Artículo 19 como la entidad más peligrosa de nuestro país para ejercer el periodismo. 31 asesinatos en los últimos años, el 17-18% de todo el total nacional. ¿Qué sucede en Veracruz o qué se necesita para garantizar la libertad de expresión en esta entidad? Hay mucho trabajo para garantizar la protección de las y los periodistas y al mismo tiempo la investigación en caso de que haya algún caso de homicidio o algún otro delito. Pero está trabajando muy bien la gobernadora y estamos trabajando con ella para garantizar la paz y la seguridad para los periodistas y para toda la población de Veracruz. Presidenta, si me permite, en el caso de la CENTE, independientemente de lo que informe más tarde Gobernación o la propia Secretaría de Educación, dos de las principales demandas de la disidencia magisterial tienen que ver, por supuesto, la abrogación de la ley del ISSSTE y aumento salarial del 100%. El gobierno federal no está en condiciones de otorgar este 100%, ¿no? Pues, obviamente, nosotros respetamos mucho a las y los maestros de México. Siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo cuando hay manifestaciones violentas, que siempre hemos creído en manifestaciones pacíficas. Se ha dado en el periodo neoliberal los incrementos salariales a los profesores eran de 3-4%, apenas la inflación. Se generó un esquema a través de la reforma educativa donde los profesores podían incrementar su salario a partir de estímulos de acuerdo a su productividad. Entonces hay profesores que tienen un ingreso mayor de acuerdo a este esquema de evaluación. Este esquema de evaluación a partir del presidente López Obrador ha cambiado la manera de hacerlo de una forma pues no punitiva, sino realmente de una evaluación integral a través del llamado UCICAM, que es un esquema de evaluación de los profesores. Este esquema que determina su movilidad y otras características. Este esquema estamos platicando con todas y todos los profesores, no solo con quienes se manifiestan, para poder mejorar esa condición de evaluación de las y los maestros de México. Eso es por un lado. Por otro lado, el incremento salarial en el periodo del presidente López Obrador inició desde un 6% y terminó en un 10%. Nosotros en 2 años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente. 2 años, uno 10% y el otro 9%. Y evidentemente está determinado pues, por el presupuesto público, por la cantidad de ingresos que vienen de las y los mexicanos que conforman el presupuesto público y que permiten pues dar los aumentos salariales. Y por otro lado, regresar a una situación de pensiones como existía previamente a la reforma del 2007 requiere un presupuesto mayor. ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? Crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para garantizar que aquellos maestros y maestras o incluso trabajadores del sector privado que tienen su retiro a través del IMSS pudieran tener un retiro mucho mejor que corresponde al salario medio de 2024 y sus incrementos de acuerdo a la inflación. Eso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un esfuerzo muy importante que se hace para mejorar las pensiones de los trabajadores. Ahora se hizo un planteamiento con el ISSSTE para poder mejorar las condiciones del pensionista. El pensionista es el único fondo público porque el IMSS tiene el Afore 21, pero está, digamos, una parte pues es a través de la banca privada. Es el único fondo público
en donde puede haber las cuentas individuales de retiro. Para avanzar en un esquema más solidario, el ISSSTE planteó la posibilidad de que hubiera una aseguradora. Las aseguradoras lo que hacen es garantizar la entrega de las pensiones una vez que el maestro se retira, en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro. Es una nueva propuesta que se hizo y que de todas maneras la vamos a impulsar, porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado, y en su momento pues ya pediríamos a Martí y al director de pensiones de Secretaría de Hacienda que pudiera explicar para que lo conocieran todas las y los trabajadores del Estado. Presidenta, el mensaje a la disidencia magisterial sería ese: no hay dinero, no hay manera de aumentar el 100% al salario. Hay muchas otras cosas que ellos están solicitando que tienen que ver con las mesas tripartitas. Las mesas tripartitas son líneas de trabajo, digamos grupos de acuerdo, en donde participa el Estado, el gobierno federal, o el gobierno del Estado, el gobierno federal y los profesores, en donde están pidiendo alguna serie de cuestiones para sus propios estados. Por ejemplo, con Chiapas, recientemente yo firmé con ellos algo que aprobamos entre el gobernador y su servidora para poder mejorar las condiciones de los trabajadores de Chiapas, de la sección 7. Entonces, aparte son las mesas tripartitas que se desarrollan en algunos de los estados. Entonces, en realidad eso es lo que se ha estado planteando de manera permanente. Presidenta, y en el caso de ya cercana inauguración del Mundial, ¿está garantizado el acceso de todos los aficionados al FanFest del Zócalo? Sí, yo creo que sí. Y ya vamos a ver, vamos a esperar estos días y vamos a estar informando. Ya finalmente, si me permite, Presidenta, quisiera conocer su opinión. Ayer se viralizó un video en el que el alcalde de Metepec, en el Estado de México, ingresa a un club. El problema no es que ingrese al club, sino que las personas, sus escoltas, van con armas largas. ¿Es permitido que un policía municipal, que supongo que es la escolta de este alcalde, no, de hecho, utilice ese tipo le de pedí al secretario de Seguridad que revisara el caso? Porque, primero, la actitud. Ustedes saben que siempre hemos hablado de la humildad, que cualquier servidor público lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo, no prepotente, no soberbio. Y la entrada a este lugar pues fue con una enorme soberbia y totalmente falta de humildad. Y además pues que llegara con personas armadas pues también, y además mostrándose con armas largas pues también no, consideramos que no es propio. Él después dio una explicación, pues hay que ver si esto es cierto, pero consideramos que no es correcto. Entonces vamos a ver que se pueda revisar en términos de la ley si se cometió alguna falta a la ley o no. Muchas gracias. Pero evidentemente no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Vamos por acá, ¿no? A ver la compañera. Gracias. Buenos días, Presidenta. Cristel Nerina de Radio Gil Explosiva Coatzacoalcos. Y bueno, Veracruz lo tiene todo, Coatzacoalcos también. Y me gustaría saber, de acuerdo al Plan México, ¿cuáles son estas empresas de la iniciativa privada o pública que pudieran estar invirtiendo en la región, que pudieran estar trayendo, bueno, estas inversiones? Y también, bueno, dos puntos importantes. ¿Qué certeza en cuanto a temas de seguridad les pueden garantizar para que se queden y obviamente pues esta derrama económica siga aquí y esté beneficiando pues a todos los ciudadanos de Veracruz y bueno, por supuesto también de México? Gracias. Una vez que tengamos desarrollados ya el Coatzacoalcos 1 y 2, los polos de bienestar, por supuesto vendríamos a informarlo. Se está trabajando mucho en seguridad con la gobernadora, muchísimo, para garantizar siempre la seguridad y la paz en Veracruz, y se ha avanzado muchísimo. Los periodos de hace 10 años a la fecha, pues como quiera Veracruz es otro. Y hay que seguir trabajando. Nunca hay que cruzarse de brazos para en los temas de seguridad y en ningún tema, pero particularmente en los temas de seguridad. Rocío
está presente de manera personal en todas las mesas de construcción de seguridad y la paz y trabaja muy bien con el secretario de Seguridad, con la fiscal y en coordinación con el Gobierno de México, con la Guardia Nacional, Marina en particular. La Secretaría de Marina tiene más presencia en Veracruz por estar en la costa, pero la Guardia Nacional también participa de manera muy importante y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando hay algún caso específico que requiera de su atención. Entonces, ya vamos a informar en cuanto tengamos los ganadores de Coatzacoalcos 1 y 2. Gracias. Vamos a ver uno más de Veracruz y luego vamos para acá. A ver, acá el compañero. Buenos días, Luis Alberto Ruiz de Cuatza Noticias. Ya hablaron sobre las obras, ya hablaron sobre lo que se va a hacer en la entidad, pero en cuanto al rubro de salud, por ejemplo, ¿tienen contemplado algún proyecto de ampliación de los hospitales de Coatzacoalcos? Hablo del hospital del IMSS Bienestar Valentín Gómez Farías y del hospital 36 de zona del IMSS, que ya son insuficientes para atender a toda la demanda de la zona sur de Veracruz. Alejandro. Sí, por supuesto. De hecho, ya el hospital de Cuatza liberamos todo el espacio de ginecología y pediatría, que se trasladó al nuevo hospital materno-infantil y ahí se van a expandir a camas de medicina interna y de cirugía. La idea es poder concentrar la atención pediátrica y ginecológica en el nuevo hospital y ampliar el espacio que dejan para cirugías y medicina interna. Además, el fortalecimiento estratégico que daremos al primer nivel de atención en todo Veracruz, también aquí en Cuatza y en Mina, con internet, laboratorio y expediente electrónico, estamos convencidos que va a permitir que mucha atención que tenemos hoy en el segundo nivel de atención la podamos atender efectivamente desde los centros de salud. Gracias. También muy importante, me recordó la gobernadora, un proyecto muy estratégico. Estamos trabajando para tener este mismo año una nueva unidad de quemados en Coatzacoalcos. Es un proyecto que ha impulsado la gobernadora y que va a estar haciendo el IMSS Bienestar. Gracias. Por acá, a ver. Presidenta, buenos días. Salvador Corona del Universal. La ganadora del boleto del Mundial es de aquí. Quisiera saber si tiene alguna consigna esta joven para el día de la inauguración, tiene que dar un mensaje. ¿Cuál sería su participación? Va en representación del pueblo de México a la inauguración del Mundial y no hay una participación especial de ella, más bien ocupa el lugar que me habían dado, el boleto 001, ella va a ocupar ese lugar. Presidenta, ¿y tiene contemplado, ya lo comentaba con Carlos, si recibir a la selección mexicana en estos días? Y el lunes vamos a platicar de ello, de todo lo que tiene que ver con el Mundial. Ok, Presidenta, y nada más, esta presión que está ejerciendo la CENTE en la Ciudad de México, pues ya es muy violenta, ¿no? Las oficinas de la SEB en Avenida Universidad, en Gobernación, ellos buscan la provocación, como usted ha mencionado, pero ¿hasta qué punto ceder el gobierno para poder cumplir las demandas que están pidiendo? Está abierta la puerta del diálogo y ellos lo que quieren es que haya represión, porque en realidad hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación, porque además no son todos los maestros, son algunas personas que además no sabemos si son maestros porque llevan el rostro cubierto, que buscan provocar para que haya participación de la policía de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno pues les ha dado la instrucción, con la que estoy de acuerdo, de no caer en esa provocación, porque lo que están buscando es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros. Entonces, contiene es una palabra distinta.
Se utilizan esquemas de contención, por eso las vallas que se ponen en el centro histórico, que es mejor una valla para evitar que haya una confrontación entre policías y maestros en lugares en donde quieren acceder pues con el uso de la fuerza. Repito, no sabemos si realmente son maestros o es un grupo que quiere provocar. Presidenta, pero al no tener esa duda es necesario ya desalojarlos, ¿no? Si, no vamos a desalojar. No, porque eso es lo que quieren. A ver, ¿no se acuerdan del desalojo que hizo Peña Nieto de los maestros en el Zócalo? Con la policía de la Ciudad de México, de la policía de Mancera. Entonces, eso es lo que ellos quieren, eso es lo que buscan, provocar. Entonces, esperemos pues que algunos de los maestros que están ahí, de las secciones, pues con el diálogo se pueda atender algunas de las demandas que están planteando y se sigue trabajando. Presidenta, nada más para concluir, ¿ustedes tienen algunas obras en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, sobre todo en referencia al metro, si hay alguna pues ayuda que ustedes puedan proporcionarles para concluir ya con estas obras? Se está trabajando en la línea 12 del metro, que ya tiene muchísimos años. Esa obra inició con Peña Nieto. La línea 12 hacia el poniente, hacia Mixcoac. Nos tocó cuando fui jefa de gobierno avanzar. No se pudo avanzar más porque hay un túnel que pasa por debajo de unas viviendas. Y lo puedo explicar mejor, Jesús. ¿Por qué no lo explicas? Pero igual si nos pudiera explicar si hay algunas obras específicas que tuvieran que ustedes colaborar para concluir obras de cara al Mundial. Sí, en el caso que mencionaba la presidenta de Línea 12, es un túnel de 6.4 kilómetros que nos tocó concluir, pero en el último tramo, cerca de 160 metros, hay lo que se llaman rellenos antrópicos, que son rellenos de cascajo, realmente es basura. Entonces, no se tenían detectados cuando se hizo el proyecto original y al momento de llegar, pues hubo que extremar precauciones. Y nos llevó a tener que rigidizar a base de lo que llaman enfilajes, que es inyectar concreto para rigidizar la zona y avanzar muy lentamente. Eso se concluyó pues hace unos meses, todavía acá le informamos a la presidenta del momento que ya logramos el túnel completo. Hace más o menos un mes el maestro Layuz y yo visitamos, recorrimos, ya también se llegó al punto de conexión con la estación de Río Mixcoac, que también es una obra muy compleja porque vamos a 40 metros de profundidad y es a cielo abierto, entonces se fue bajando gradualmente y ya estamos prácticamente pegados a la conexión. Entonces, en estos años la presidenta nos ha encargado continuar con la obra. Todo se ha monitoreado todo el tiempo, se hicieron los reforzamientos correspondientes en las casas en la parte superior y se tiene instrumentado todo para hacerlo con seguridad. Eso es lo que nos llevó pues mucho tiempo. Pero son alrededor, es una inversión de, Jorge, no sé si la tienes en mente porque Fonadín nos da el recurso, alrededor de 15,000 millones de pesos adicionales, ¿no? Más o menos, para terminar la línea 12. Entonces, se está concentrando ese ICT en eso. Lo que está haciendo Clara Brugada de la línea 2, ahí es una obra del gobierno de la ciudad. Presidenta, y recientemente el secretario de Seguridad, hubiera querido hacerle la pregunta, pero mencionó que hubo una detención de 11 personas en Acapulco vinculadas con una presunta red de extorsión muy importante, pues el golpe que realizaron en esta zona. Y sin embargo, han salido en redes sociales varias fotografías de estos presuntos extorsionadores vinculados con autoridades del gobierno de Guerrero, incluso con la gobernadora. ¿Sigue todavía vigente esta investigación como para abundar o dar el golpe más grande? Sí, la investigación, si es que hubiera alguna relación
con algún servidor público. Es una investigación que llevó 8 meses. El martes vamos a presentar seguridad de la próxima semana con el cierre de mayo. Ahí lo puedo explicar con mayor detalle el secretario Harfuch o García Harfuch. Todo el mundo le llama Harfuch, el secretario García Harfuch. Es una investigación como de 8 meses que estuvieron denunciando algunas empresas, algunos centros turísticos y ciudadanos de Acapulco, y para poder hacer las detenciones pues hubo una investigación muy importante, y si tuvieran que ver con algún funcionario pues va a salir de la propia investigación. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que cerramos, ¿no les parece?